En México, el 58% de la población ahorra a través de una institución financiera y un 21% mantiene su dinero ahí porque le pagan la nómina, entre otros recursos. Para conocer más información sobre estos temas, sobre los hábitos de los mexicanos, cómo somos los mexicanos que usamos los servicios financieros, los que lo usamos, me acompaña Mercedes Paré. Ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Héctor. Buenas tardes. A ver, son datos interesantes. No todos usamos estos servicios y cuando revisé el documento me preguntaba, bueno, entonces, ¿dónde se guarda? ¿Todavía en el colchón? Fíjate que sí, Héctor. De hecho, para sorpresa nuestra, solamente 6 de cada 10 mexicanos utilizan los servicios del sistema financiero en México. Y además, cuando tú hablas del sistema financiero en México, bueno, tú y yo sabemos que el sistema financiero son pues los bancos, las casas de bolsa, las casas de cambio. La oferta es realmente muy rica. Y sin embargo, cuando tú le dices a la gente, si yo le digo servicios financieros, ¿en qué piensa? Pues piensan casi exclusivamente en los bancos. Es un tema muy importante en términos del motor que puede convertirse el sistema financiero en el motor del desarrollo y crecimiento de un país, porque en realidad, aunque hemos mejorado a lo largo de los años, pues todavía hay un segmento importante de gente que no solamente no está formando parte del sistema financiero o inmersa en el sector, sino 6% de la gente le preguntamos, oiga, ¿y usted es usuaria de los servicios financieros en el país? Y 6% te dice, no sé. No sabe. En términos del ahorro, que es el tema que tocas de entrada, pues es de veras muy interesante. 58% te dicen, sí, yo tengo un ahorro en una institución financiera, que puede ser a través incluso de la empresa en la que estoy, una caja de ahorro, sí. Y el resto maneja su ahorro en alcancías, en tandas, 3% nos dijo en un escondite dentro de mi casa. Y esto, pues de lo que te habla, Héctor, es, muchos de nosotros además estamos siendo usuarios del sistema financiero porque ahí me pagan mi nómina y entonces me obligan a ser usuario de una tarjeta de débito, que es la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito son los dos instrumentos que más se utilizan. Y también es algo muy interesante cuando le preguntas a la gente, oye, ¿por qué trabaja con ese banco y no con otro? Sí. Pues mucha de la gente te da respuestas de este tipo, porque ahí me pagan mi nómina, porque es la que me recomendaron, porque es la que me queda cerca. En realidad, el análisis que hace el usuario sobre la oferta, los beneficios, las comisiones, etcétera, es francamente muy pobre, ¿no? Ahora, llama la atención este punto, que la gente no sepa si es que de verdad es usuario de estos servicios, y pienso en la gente de la tercera edad a la cual le depositan su pensión. Le depositan su pensión y hacen uso de esta a través de una tarjeta de débito. Son usuarios de los servicios bancarios, claro, pero a lo mejor no lo identifican. A lo mejor no, y fíjate, el estudio que nosotros estamos presentando lo hicimos en 10 ciudades de la República Mexicana, todas ciudades de más de 500,000 habitantes. La muestra, por la forma en la que se diseñó, 44% tienen una licenciatura, el resto tiene bachillerato, es decir, es una población de nivel socioeconómico medio, medio alto, sí, con un buen nivel de escolaridad, y a pesar de eso el 6% te dice, no sé si soy usuario del sistema financiero, ¿no? Y fíjate además cómo esto refleja una falta de cultura financiera muy importante en nuestro país. La primera pregunta que hicimos cuando arrancamos la encuesta es, para usted, ¿cuánto es largo plazo? Héctor, ¿tú qué me dirías? ¿Para ti cuánto es largo plazo? 10, 15, 20 años. Por lo menos. 61% considera que largo plazo es entre 0 y 5 años. Entonces, esto desde nuestro punto de vista es muy revelador en términos de, la verdad es que ser usuario de los servicios financieros sí tiene una cuestión como de cotidianeidad, ¿no? O sea, bueno, yo pago, compro, hago transferencias, exacto, etcétera. Pero también en términos particularmente del ahorro, que es probablemente uno de los instrumentos más importantes del sector, realmente, pues si tú no estás pensando en un largo plazo que vaya más allá de los 10 años, es muy difícil que incluso tengas el incentivo para ahorrar. De hecho, la gente te dice, sí ahorro, ¿y para qué ahorra? Para cubrir imprevistos, ¿no? En realidad, más que el ahorro concebido como un ahorro, junto mi dinero, cobro un interés por hacerlo en una institución financiera, porque eso me asegura un futuro mejor, claro, en realidad es junto una cantidad de dinero determinada porque me quiero comprar un refri, porque me quiero comprar un auto, porque qué tal que tengo un problema de salud y no lo puedo cubrir.
Entonces, todo esto, Héctor, pues sí nos habla, incluso en este sector de población que tiene un nivel de escolaridad alto, etcétera, pues de una educación y una capacitación muy pobre en materia de cuáles son los instrumentos a los que puedo acceder para facilitarme la vida finalmente, ¿no? Y esto, en comparación con otras naciones, ¿cómo andaremos? ¿Cómo andará México en ese sentido? Pues mira, de entrada el tema de los índices de bancarización, pues tenemos índices de bancarización mucho menores de lo que ocurre en el resto del mundo, y sobre todo en términos de acceso a diversidad de productos, ¿no? En otros países no tengo en este momento en la memoria los datos exactos, pero por ejemplo la incursión de los usuarios en mercado de dinero, en inversiones, en ahorro, es mucho más amplia, y además hay muchos estudios que refuerzan, Héctor, el hecho de que uno particularmente que se hizo en el Aspen Institute, que es el modelo del que nosotros partimos para diseñar este estudio, en el que habla de cómo a mayor nivel de bancarización y de inserción de la población en el sistema financiero, mayor probabilidad de estar apoyando el crecimiento y el desarrollo sustentable de un país, ¿no? De ese tamaño es la importancia. Ahora, así es. Y esto va a quedar como una meta y como un propósito, me imagino, para los dueños de los bancos, para quienes trabajan en los bancos, para poder aumentar esos porcentajes que hoy nos presentas. Claro. Pero también, y llegando, y sobre todo el mensaje para la gente que nos está viendo ahora a través del financiero es, pónganse a pensar en dónde tienen en este momento su dinero, en dónde lo están depositando. Y sobre todo, poniendo atención en cuáles son los intereses que le están dando. Así es. ¿No? Así es. Al mes, revise su estado de cuenta. Platicando con especialistas en finanzas personales, nos decían, nos mandan el estado de cuenta, pero pocas personas dedicamos el tiempo a revisarlo, si nos cobraron más, nos cobraron menos, los intereses, en fin, forma parte de esto, ¿no? No, claro, Héctor, y además puedes revisarlo y probablemente no lo entiendas. Fíjate, un estudio que hicimos muy relacionado con este tema hace relativamente poco, hace cerca de un año, con micro y pequeños empresarios. Entrevistamos a 900 micro y pequeños empresarios. Es impresionante que el 30% de estos micro y pequeños empresarios están financiando sus negocios con sus tarjetas de crédito personales, porque por alguna razón consideran o no han tenido la posibilidad de tener un financiamiento, un crédito, etcétera. Y le preguntas a la gente, en este mismo estudio le preguntamos a la gente, oiga, ¿y usted ha pedido un préstamo? Cerca de la mitad no ha pedido un préstamo. La mayor parte de la gente le pide préstamos a amigos, familiares, sí, ¿no? Y le preguntas, ¿y le cobran interés? No sé, ¿no? Claro. Entonces, probablemente a lo mejor revisas tu estado de cuenta y dices, bueno, sí, yo saqué, yo metí. Sí. ¿Y qué significa el interés versus las comisiones, por ejemplo? O sea, en realidad sí estoy teniendo un beneficio, de qué tamaño, claro, qué oferta, pero el análisis que yo hago tiene que ver con, pues yo voy a este banco porque aquí me pagan mi nómina. ¿Es el mejor o la mejor opción para mí? ¿Quién sabe? El tema del Afore, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro. ¿No? El tema del Afore, peor aún, porque en realidad en el tema del Afore, y yo creo que lo hemos vivido todos, pues te vas a tener tu Afore con aquel promotor que más te insiste y que mejor te ofrece y que, ¿no? Sí. Así ocurre, ¿no? Sí. Y el estudio nos da mucha claridad, Héctor, en cómo hay un aspecto que es fundamental. La confianza y la confiabilidad es fundamental. Cuando tú le preguntas a la gente abiertamente y espontáneamente cuál es el valor agregado más importante que usted esperaría encontrar, hablan de cuestiones que tienen que ver con confiabilidad, ¿no? Pero luego cuando buscas traducir esa confiabilidad, pues en realidad lo que pasa es que pareciera que las instituciones del sistema financiero no le hablan a la gente en un lenguaje que la gente comprenda. Claro. La gente le preguntas, ¿usted considera que las instituciones ofrecen servicios para usted? Menos de la mitad considera que es así, como 40%. Entonces, ¿qué nos está pasando? Por una parte, la confianza es importante. Por otra parte, el largo plazo es 5 años. Por otra parte, siento que no tienen cosas que me ofrezcan. Y por otra parte, a lo mejor mi experiencia no ha sido muy buena. Entonces, hay una conjunción interesante ahí que hace que no estamos accediendo. Y pues tú sabes, Héctor, que es fundamental promover, por una parte, la captación y por otra parte, la colocación de recursos para impulsar las economías, ¿no? Muy interesante, qué bueno que nos trajiste estos datos, y nosotros vamos a circular esta conversación con Mercedes Paré a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, y en una de esas hasta giramos copia a los gerentes y directores de los principales bancos. Sería una tarea importante. Sería interesantísimo, Héctor, porque creo que hay mucho que hacer. No, y además es un tema de desarrollo, tú lo mencionaste, es un tema de desarrollo
del país, de la sociedad en ese sentido. Así es. No solamente es un tema de estar haciendo rico a alguien en particular, ¿no? No, y ahorita que lo dices, también hay una percepción en ese sentido. La gente en general considera que los bancos están mucho más interesados en hacer negocio y hacer dinero para ellos mismos que en ofrecer productos que puedan ser interesantes para el usuario. Una mala comunicación hay entonces. Así es. Muy bien. Así es. Muchas gracias, Mercedes, como siempre. Igualmente, Héctor, gracias por estar aquí. Y felicidades. Igualmente, feliz año, feliz Navidad. Excelente 2016, igualmente, gracias. Hacemos